Hay una patología que se llama Holiday Heart Syndrome. Tú tomas alcohol y luego tienes una fibrilación auricular, una arritmia. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. Y cuando se habla del corazón, o sea, uno piensa que es solamente como la bomba, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que el corazón realmente nace de... ¿Tú crees que hacemos lo suficiente para tener un corazón sano? Lo que pasa es que no nos estamos moviendo. Tomamos el autobús, usamos el ascensor. Yo creo que la evolución de la sociedad ha ido más a generar mayor productividad, también mayor comodidad. ¿Cuáles son los alimentos buenos para nuestro corazón y cuáles son los alimentos malos? Yo he vivido la época en que la carne blanca en la nevera se ponía dura y ahora ya no es así. Algo han hecho. En los 90 se estigmatizó mucho la grasa. Tenemos que bajar la grasa para que la gente baje de peso, tenemos que bajar la grasa para bajar el colesterol. Y empieza la pandemia, la obesidad. La semana tiene 7 días, o sea, nos cuidamos 5 días y 2 nos permitimos cosas que no sean tan malas, no va a pasar nada. El problema es cuando es al revés. ¿Qué causalidad hay directa en beber y tener una mala salud cardiovascular? O sea, a ver, tú tienes un paciente que fuma, que toma mucho, tú lo ves venir, que los hombres estamos en garantía hasta los... Luego ya se acabó la garantía. ¿Qué tal, doctor? Bueno, buenas tardes. Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es mi corazón. Y el tuyo Y el de todos. y el de todos. Algo que mucha gente sufre del corazón a todos los niveles, nivel físico, nivel también espiritual, pero hoy me gustaría que enfocásemos un poco la charla para mejorarle a todo el mundo Tu su, salud est- cardiovascular. su estado de salud. Exacto. O sea, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. ¿No? Ni las guerras, ni los cánceres, o sea, es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y cuando se habla del corazón, o sea, uno piensa que es solamente como la bomba, ¿no? Y la verdad que lo que tenemos que pensar es que el corazón realmente nace de unas arterias primitivas que se enrollaron y se formaron. Realmente tenemos que hablar más del sistema cardiovascular, porque no solo tienes que tener sano tu corazón, sino también todo el sistema de circulación, todas las arterias y las venas, Ujú. sobre todo las arterias, ¿no? Porque en cualquier parte del sistema cardiovascular puede existir enfermedad. Esto es muy importante porque, como tú bien dices, vivimos en una sociedad a día de hoy que sufre del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte, pero ¿tú crees que hacemos lo suficiente para tener un corazón sano o que estamos abocados por nuestro estilo de vida, por cómo dormimos, por cómo comemos y por cómo nos relacionamos a tener una enfermedad cardiovascular? Yo creo que la evolución de la sociedad, o sea, ha ido más a generar mayor productividad, ¿no? Mayor productividad y también mayor comodidad. Entonces se han tomado decisiones que no se han pensado según si tú tienes una mejor calidad de vida, no, calidad de vida no, condición de salud o no. O sea, por ejemplo, ¿quién nos sentó en las oficinas? No, o sea, ¿quién decidió que sentarse en una oficina era un hábito saludable? ¿No? ¿Quién nos sentó en los colegios? Entonces, todo ese tipo de decisiones que se han tomado han tenido éxito en otros ámbitos, ¿no? O sea, la sociedad ha crecido como nunca. Hoy día tú puedes comer carne producida en Japón, ¿sabes? Y tenerla aquí en Barcelona fresca y sin ningún problema. O sea, tenemos acceso a cosas que antes eran inimaginables. O sea, de hecho, tenemos acceso a tu nevera, la nevera. O sea, tienes leche en la nevera, no tienes que ir al establo a comprársela Al lechero, sí, sí. Exacto. O sea, tienes todo a mano. Entonces, doctor, ¿tú crees que tenemos un corazón más enfermo que el de nuestros abuelos? Yo creo, a ver, yo creo que sí. Porque antes, o sea, hay un libro de cardiología muy bonito que es el Bramwell, que es el tratado, es como la Biblia, ¿no? Bueno, hay gente que es de otro tratado, o sea, hay dos. Pero yo soy más de Bramwell, ¿no? Y el primer capítulo de la edición que leí en su momento cuando era residente era la evolución de las enfermedades en el tiempo, ¿no? Según las sociedades. Y cómo hemos pasado a vivir más y que ahora ya no estamos en la era de las enfermedades infecciosas, pero sí en las crónico-degenerativas. ¿Me entiendes? Mm. Porque vivimos más. O sea, ya no, antes no llegábamos a
a las edades que llegamos ahora. Y si llegábamos, no llegamos con esta salud. Entonces, es interesante, es interesante esta pregunta porque, a ver, no nos podemos comparar, ¿no? O sea, en los años 40 había enfermedad reumática, los corazones estaban más enfermos porque tenían valvulopatías producidas por las infecciones. Esto se ve, pero ya no es algo habitual. ¿Qué es lo habitual ahora? Ahora mismo, si yo tengo una epidemia en la consulta, serían las palpitaciones. Las palpitaciones. Y, y dolores torácicos por contracturas musculares también hay mucho. ¿Y qué son las palpitaciones? Las palpitaciones es el sentir que tu corazón late. No te digo que más o menos, pero hay mucha gente que va a la consulta porque siente su corazón. O sea, realmente el corazón es una bomba que tiene un movimiento muy brusco y fuerte. Lo que pasa es que nuestro cerebro anula esa sensación. O sea, tú no sientes a tu corazón nunca porque está contigo siempre y ya está. Y el único momento donde creo que, al menos yo, que siento que mi corazón late es cuando estoy a altas pulsaciones haciendo deporte, Ujú. ¿no? Pero si no, normalmente no sientes tu corazón. Incluso cuando estás a lo mejor durmiendo y te pones de la parte del corazón... Izquierda, esa es una pregunta clásica de la consulta. Lo digo, doctor, porque yo me lo noto. Claro, pero esto es física. O sea, si tú te echas del lado izquierdo, Sí. el corazón cae sobre las costillas, sobre la pared costal. La pared costal está en relación con la cama y la cama con la almohada. Entonces la transmisión del sonido Ujú. es mucho mejor en un medio sólido que un medio que en el aire. Ujú. O sea, eso es normal y le pasa a todo el mundo. Ok. Lo que pasa es que hasta que tú no tienes un estado de ansiedad mayor, o sea, nunca te has percatado de eso. Entonces ahora me viene mucha gente con palpitaciones, el corazón que le va muy rápido, el corazón que lo sienten o que tienen latidos que se saltan, ¿no? El clásico de... Te dice, hay un latido que no va, eso se llaman extrasístoles. Y esto, en general, la mayoría de veces, sobre todo cuando ocurren al reposo, no están relacionados a esfuerzos y cuando te ocurren cuando no estás haciendo nada. O sea, porque una cosa es que te ocurran cuando tú estás, qué sé yo, haciendo ejercicio, Ujú. que no tienen, que ahí podrían ser peligrosas, pero otra cosa sería que llegas a casa, te tumbas en el sofá finalmente y empiezas a sentir tu corazón. Entonces, cuando ocurren en situaciones de reposo, suelen estar relacionadas al estrés que vivimos día a día, Ujú. ¿no? Y lo curioso es que esto le ocurre más a gente que no hace deporte también. Entonces, muchas veces yo lo que les digo es que, claro, o sea, hay varias soluciones. Podemos tomar medicamentos que disminuirán la frecuencia de esto, o podríamos entrenar un poco el corazón para que el corazón no vaya hacia esa respuesta, se vuelva un poco más pasota y no tenga que responder tanto al cerebro cuando le diga, uy, estamos en un estado de ansiedad. Pues, él dice, pues yo no. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto de entrenar al corazón es algo fantástico. Hablaremos de cuál es el mejor entrenamiento para el corazón. Hablaremos de cuáles son los mejores alimentos para el corazón, que antes hablábamos fuera de micro de toma esto y no tomes lo otro. Hablaremos también de cuál es el sentido que le estamos dando, por ejemplo, al deporte y a llevar una vida sana para tener un corazón sano. Me gustaría recordar un vídeo que a lo mejor mucha de la gente que está escuchándonos o viéndonos ha visto, un vídeo en el que Pablo Motos estaba hablando de una entrevista que hizo con un cardiólogo Valentín Fuster. y estaba diciendo que cuando tenía a alguien con el corazón abierto en la camilla y iba a hacer una operación, instantáneamente él podía ver si era una persona que había hecho deporte o no y qué posibilidades tenía de sobrevivir a esa operación. Esa historia, esa entrevista cambió la vida de Pablo Motos y a partir de entonces empezó a hacer deporte para que si en algún momento tenía el corazón abierto delante de un cirujano, pues tuviese más oportunidades de sobrevivir. Bueno, antes, yo creo que Valentín Fuster lo conocerá mucha gente, pero desde mi punto de vista es un genio. O sea, yo no sé si tiene en el plano personal le va bien o no, pero como cardiólogo, él daba un curso que yo asistí uno en Santander que parecía que lo daba solamente para ver si se sabía toda la cardiología. Era increíble, o sea, y cuando tú hablas con él, o sea, yo he hablado con él muy contadas ocasiones, generalmente en aeropuertos o así, que coincidíamos, ¿no?
claro, y le haces alguna pregunta que te inquiete y tal, te contesta siempre muy bien, te contesta con una base de conocimiento brutal. Como un genio, ¿no? Sí, es una especie de genio y la verdad que yo lo admiro mucho. Lo admiro mucho porque, o sea, no estamos hablando de un cardiólogo cualquiera, estamos hablando de... Es un cardiólogo español, catalán, Ujú. ¿sabes? Y es un cardiólogo que yo creo que debe ser recordado en el mundo de la cardiología por todo lo que ha Lo que ha ayudado. aportado. Qué Exactamente. bonito. Oye, y frente a esas palabras, como cardiólogo, ¿tú qué opinas? El Estoy de hecho... acuerdo, Ujú. estoy de acuerdo. O sea, él yo no opero, pero cuando tú colocas la sonda para ver el corazón con la ecografía, tú ya sabes si este paciente te va a dar problemas o no, si ha ejercitado o no. Y bueno, algún paciente mío recordará que le he dicho, tú no has hecho ejercicios del colegio, ¿no? Y alguna cosa así. ¿Y lo has visto solo por cómo tiene el Por cómo corazón? late el corazón. Wow. O sea, por cómo late un corazón que está entrenado, es más guay. Se relaja muy bien. O sea, es un corazón que todo el mundo piensa que el corazón gasta energía cuando bombea, ¿no? O sea, cuando expulsa la sangre. Ujú. Y la verdad que el proceso activo es más como un resorte, ¿no? El proceso activo es cuando se llena, o sea, el ser capaz de relajarse para poder albergar toda esa cantidad de sangre. Un corazón de un deportista hace eso sin ningún problema. También depende de qué deportista. Porque tú puedes ver fatiga cardíaca. El corazón no deja de ser un músculo. O sea, siempre hago la analogía en consulta, ¿no? El corazón es como, ¿qué pasaría si tú ahora vas al gimnasio y haces sentadillas con un peso máximo? ¿Qué te va a pasar en 2, 3 días? Que no voy a poder moverme, que me voy Que a tendrás lesionar. agujetas. Sí. Pues el corazón siente lo mismo, 2, 3 días, si lo fuerzas mucho, pues no va a estar respondiendo bien. Le pueden salir pequeñas arritmias también. Este puede ser un caso, y entramos directamente en uno de los casos que se habla más de enfermedades cardíacas o que pueden ser más mediáticas, ¿no? De una muerte súbita de un deportista, ¿no? Un deportista que está practicando fútbol, por ejemplo, se desploma y cae No muerto. suele ser el caso de los deportistas profesionales, ¿no? Porque ellos tienen un fondo de entrenamiento suficiente para tolerar todo esto. Ellos tienen más cardiopatías genéticas. O sea, no es un sobreentrenamiento. Esto podría quizás ocurrir más en un ultrafondista, ¿sabes? Alguien que hace una prueba, no sé, hay maratones muy, muy bestias, Muy ¿no? extremas. O sea, la maratón de sables, por ejemplo. O sea, no es que tu corazón esté mal, pero lo estás sometiendo a unas condiciones y un estrés brutal. O sea, muchos deportistas no llevan la cantidad suficiente de calorías, están siempre con un déficit calórico, están con un déficit hídrico, déficit de sodio, de magnesio, o sea, ese corazón no sabe cómo reaccionar en un entorno de esta magnitud, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los alimentos buenos para nuestro corazón y cuáles son los alimentos malos? ¿Cuáles son los alimentos buenos y cuáles son los alimentos malos? Uf, aquí hay debate. Pues mira, a grosso modo, mientras menos refinado, mejor. ¿Vale? Porque que te digan que la carne roja es mala, no es así. La carne roja no es mala. La carne procesada, sí. ¿Me entiendes? Y la carne blanca está cada vez más procesada que la roja. La carne de pollo, la carne de... Yo he vivido la época en que la carne blanca en la nevera se ponía dura. Y ahora ya no es así. Algo han hecho. No sé si te ha pasado a ti, Claro. ¿no? O sea, tú te acuerdas que la carne blanca normalmente se secaba más, había que inyectarla para que sea jugosa y demás, ¿no? Y incluso el color, la medida de una pechuga, muchas cosas, ¿no? Que ahora son Ujú. totalmente diferentes. En los 90 se estigmatizó mucho la grasa. O sea, el colesterol, ¿qué es grasa? Pues tenemos que bajar la grasa para bajar el colesterol. Entonces, ¿qué salió? En toda esa época, lo que ocurrió fue que se disminuyó el contenido de grasas de los alimentos para tratar de bajar el nivel de calorías. ¿Por qué? Porque decían, pues en el estómago 100 gramos de azúcar aportan 490 calorías. Bien. ¿Me entiendes? Y ocupan esto. En cambio, o sea, 100 gramos de azúcar ya pesan, ¿no? En cambio, 15 mililitros de aceite aportan 150 calorías y ocupan una cuchara. ¿Me entiendes? Y ese fue el raciocinio. Tenemos que bajar
la grasa para que la gente baje de peso, tenemos que bajar la grasa para bajar el colesterol. Y empieza la pandemia de la obesidad. Desde que nacen los light, los diet, pues si tú ves fotos de antes, o sea, hace poco vi un meme, ¿no? Que decía que Al Bundy, ¿te acuerdas de el que sale en la serie Modern Family después? Pero tenía una serie que no sé cómo se llamó en España, pero era Who's the Boss en inglés. Okay. Ya, Al Bundy era el prototipo de alguien que era pobre y gordo en Estados Unidos. Hoy en día sería una persona normal. ¿Me entiendes? Es decir, el momento en el que salen todos los productos light y bajos en grasa Coincide con el aumento de la pandemia que es la obesidad. Qué bestia. Entonces, la explicación que se da a posteriori, o sea, es de que cuando tú quitas la grasa, para preservar el sabor añades azúcar. Pero ¿qué pasa? Que la grasa se tarda mucho más en digerir que el azúcar refinado. El azúcar refinado se absorbe casi inmediatamente y aumenta el pico de glucosa en sangre, ¿no? Y el hígado, ¿qué dice? Pues empaquetar. ¿Cómo lo empaqueto? Triglicéridos, colesterol, los transforma. Y ahí vienen las grasas dentro de las arterias. No de las mismas grasas. Nos dijeron que no comamos muchas nueces, ni almendras, ni frutos secos porque tenían muchas grasas. ¿Y ahora qué estamos diciendo? No pares de comer frutos secos en lugar de... Sin sal, ¿eh? Sin sal. Sin sal. Sin sal. Este es un punto muy importante también. Hablabas de agua con gas que pueda tener mucha sal. Mucho sodio. Mucho sodio. Sí, hay ciertas marcas de agua con gas. Esto, la primera vez que me di cuenta de esto fue en consulta. Tenía una paciente que le había hecho varias pruebas porque era hipertensa, pero ya estaba con medicación, pero seguía teniendo valores altos sobre todo en la prueba de esfuerzo, de la respuesta tensional que tenía. Y yo le decía, es que yo ya no quiero aumentarte más la medicación. Yo creo que en casa tienes que tener algo tú comes con mucha sal, estás añadiendo sal en la mesa y tal. Y regresa a la consulta después de 2 semanas con la tarea de ver cuánto sodio tenía en cada alimento de los que colocaba ella, porque ella cocinaba y tal. Y me sale con una etiqueta de un agua con gas que tenía 1300 miligramos de sodio, o 1100, pero más de 1000 por litro. Y ella tomaba 2 litros cada día. Lo cambiamos de marca y se acabó el problema. ¡Qué fuerte! Y de hecho empecé a bajar la medicación. Pequeños cambios que a lo mejor no somos conscientes que pueden cambiarnos la vida. Claro. O sea, yo en consultas solía decir, esto no sé por qué lo he dejado de decir, ¿no? Que tenemos 3 enemigos, ¿no? Que es sal, azúcar y sedentarismo. Porque hace tiempo que no lo comento. Está bien comentarlo aquí. Sí, pero lo solía decir porque azúcar no estoy hablando de solamente el azúcar, porque dices, yo no tomo azúcar, vale, perfecto. Pero es que el arroz blanco lo podemos considerar un azúcar igual que el pan blanco. Uh-huh. Es un carbohidrato refinado que se absorbe igual de rápido. ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo, qué sé yo, comer trigo sarraceno, que viene con toda la fibra, con el germen y el mismo almidón, que comer arroz blanco, que ya hay un proceso que se le hace al arroz para quitarle la capa externa y solo te quedas con el almidón. Con el grano. Con lo cual no estoy diciendo que dejemos de comer paella, ¿eh? O sea, a ver, tampoco usen arroz negro de arroz salvaje, sí, para una paella porque no va a quedar igual. Pero es que una paella no la comes todos los días. Yo, en consulta, una de las cosas que digo es, la semana tiene 7 días. 5 para trabajar y 2 para relajarse. Pues si mantenemos un balance similar, o sea, nos cuidamos 5 días y 2 nos permitimos cosas que no sean tan malas, no va a pasar nada. El problema es cuando es al revés. Aquel que está comiendo fuera todos los días, está echando sal en la mesa todos los días, comiendo... Ahí es que hay un problema. Antes de seguir con el episodio, quiero enseñarte una cosa. Esto es Creator Studio. Es una plataforma educativa para creadores de contenido. Y este es mi programa dentro de la plataforma. En él te enseño a lanzar tu carrera creativa desde cero, sin fricciones. Tal y como yo lo hice para crear este podcast. Y ese es solo uno de los muchos programas que puedes encontrar dentro de la plataforma. Si eres un apasionado de la creación de contenido y quieres formarte de la mano de los mejores profesionales del sector, visita el enlace de la descripción y accede a Creator Studio. Dicho esto, sigamos con el podcast. Hay un problema que además es un problema trágico cuando sucede una enfermedad cardiovascular, que puede ser
sin avisar, instantáneo y para toda la vida, que es que ya se te ha acabado la vida. ¿No? Y piensas, esa persona cayó fulminada y murió. ¿Eso cómo puede pasar? ¿Cómo se puede prever también? ¿Se puede prever? Hay casos que se ve venir. O sea, a ver, tú tienes un paciente que fuma, que toma mucho, que come mal. Tú lo ves venir. Tú ya sabes que a ciertas edades, a una broma que hago yo es que los hombres estamos en garantía hasta los 35 años. ¿Me entiendes? Luego ya se acabó la garantía. Las mujeres por los estrógenos hasta los 45. Es decir, si tú eres hombre y tienes 35, Ya eres alto riesgo. O sea, ya empieza el riesgo cardiovascular a ser algo importante en tu vida. y si eres mujer, hasta los 45 tienes Más o menos. Pero luego el riesgo, o sea, nos alcanzan en torno a los 60, 70 años. Ahí ya no hay diferencia de sexo. ¿Cuál es tu opinión acerca de una copita de vino no hace daño a nadie? A ver, siempre se ha dicho que una copita de vino era bueno para la salud, ¿no? Porque hay un estudio clásico que era la curva J o el swoosh de Nike, ¿no? Que el logo de Nike, ¿no? Just do it. Sí. Sí. Que decía que los que tomaban 1 o 2 copas al día y 2 era el máximo que volvías a estar en el riesgo cero, ¿no? O sea, con 1 copa al día tenías mejor salud que Que con con cero 0. Y con 2 estabas de vuelta como 0. Y ya con 3 ya estabas mal, ¿no? Y que resulta que ese estudio sale de un biobanco donde los que declararon un 0 eran, la mayoría, abstemios por obligación. Aquellos que han tenido cirrosis hepática, que han tenido problemas como miocardiopatía dilatada alcohólica. Entonces, porque tú no declaras 0 alcohol normalmente, ¿verdad? Bueno, si no tomas alcohol, No, o sea, pero ¿quién declara 0? el que no toma. Pero hay gente que no toma porque nunca tomó. Pero normalmente es de que tú sabes que no tomas nada porque no puedes tomar, porque eres alcohólico, has sido alcohólico. O porque tienes una decisión personal de no tomar. Pero son los que menos. Vale. ¿Me entiendes? Porque esos ni siquiera van al hospital. O sí. ¿Me Yo ahora, entiendes? por ejemplo, Pero estoy entonces, en un reto deportivo donde no tomo nada de alcohol. ¿y cómo te sientes? Increíble. Pues hay mucha gente que está interesada y que me contacta por el tema de la longevidad a raíz de un libro que se llama Outlive de Peter Attia, ¿no? Que habla mucho del tema del ejercicio físico, el V2 Max y la longevidad. Ok. ¿No? Y habla de 2 conceptos, ¿no? Expectativa de vida y expectativa de salud. O sea, que una cosa es tener una buena expectativa de vida, que no quiere decir que tú seas saludable los últimos años de tu vida, y otra que es la expectativa de salud. Y o sea, hay muchos consejos que da en cuanto a alimentación y tal. Y otro tema es el alcohol, ¿no? O sea, que la gente que más vive no bebe. Entonces, ayer, por ejemplo, no, ayer no, ¿qué día fue? Sí, ayer. Ayer estuve haciendo reconocimientos en la SEAT y me tocó un señor de 61 años, que me hace una prueba de esfuerzo con una capacidad física de un chaval de 25. ¿Me entiendes? Qué pasada. Pero ¿qué pasaba con este hombre? O sea, algo no cuadraba, porque tenemos o sea, normalmente cuando tienes una persona que tiene una capacidad de un chaval, o sea, de 25 años, ¿no? Y tiene 61 años, también se ve más joven. Y él no era el caso. ¿Cómo se veía él? De 60 años, pero fuerte. ¿Me entiendes? Pero se veía de 60 años. ¿Flaco o fuerte? Flaco. O sea, pero o sea, se veía bien. O sea, tú le dejarías a tus hijos para que los cuides sin problemas. ¿Me entiendes? Pero no se veía más joven que de su edad. Entonces, esto es raro porque cuando tú encuentras a alguien que tiene una capacidad muy superior a la de su edad, normalmente se ve más joven que lo que correspondería. Entonces, haciéndole algunas preguntas, salió el tema del alcohol. Claro, porque comía normal, bien, pero sí que tomaba mucho. Le gustaba el vino, la cerveza. ¿Y hacía deporte? Sí. Entonces, pero es la primera vez que veo a alguien o sea, con unas capacidades superiores para su edad, pero que no se ve mucho más joven. ¿Tú bebes? Ahora, bueno, yo bebo de vez en cuando, pero cada vez menos. Muy poco últimamente. ¿Por qué? Desde que empecé a entrenar para maratones, como que el cuerpo me decía que no era, o sea, como que tanto mi mujer y yo
sin nadie decidirlo ni nada. Simplemente fue como que no nos apetecía tomar. Y esto, mira, vino mi tío el lunes, estuvo en casa y le quise invitar una cerveza. Estaban caducadas de junio del 2023, ¿sabes? Y eso, claro, no me he dado cuenta porque es que no he estado bebiendo. O sea, realmente habré tomado 3, 4, 5 copas en los últimos... En todo el verano no llegaré a 10. ¿Qué causalidad hay directa en beber y tener una mala salud cardiovascular? Depende de la cantidad. O sea, hay enfermedades que, como la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía alcohólica, que es básicamente que el músculo deja de contraerse bien en el corazón se dilata y llegas a la insuficiencia cardíaca solo por beber. Dejas de beber y todo se revierte. En muchos casos. Luego, una de las cosas más interesantes es hay una patología que se llama Holiday Heart Syndrome, que es como el corazón de fiesta o no sé cómo traducirlo en español. ¿Me entiendes? Y básicamente es que tú tomas alcohol y luego tienes una fibrilación auricular, ¿Qué es eso? una arritmia. El corazón pierde la forma en la que late. Le pasa a no mucha gente, pero sí ocurre. Ocurre sobre los 40 años más o menos. Y es increíble. O sea, hay gente la gente tiene su dosis de alcohol, ¿no? Su dosis umbral. Si toma una cerveza y un cubata, ¡pum! Fibrilación auricular. Wow. Y eso puede desencadenar en problemas. Claro. O sea, tiene una arritmia que le sale cada vez que toma. Qué fuerte. Tabaco. Bueno, el tabaco está claro, no hay tabaco bueno. Habrá tabaco más caro y menos caro, pero bueno para el corazón no va a haber. ¿Y el vapeador? Es menos malo. Dicen que las implicaciones, aparte, o sea, los vapeadores, los que vapean normalmente con nicotina también, Ujú. pero es menos malo. O sea, no hay muchos estudios porque es más reciente, Ujú. pero los neumólogos no están muy contentos tampoco. ¿Cuál es el corazón más fuerte que has visto, Doc? Es una buena pregunta, ¿eh? Pues es que no me acuerdo su nombre. Es un paciente que, además que un corazón enorme que no entra en la pantalla. 32, o sea, la ecografía no entraba, o sea, o metías el ventrículo izquierdo o el derecho, pero no los dos. ¿En serio? Sí, y 31 latidos por minuto, creo, con un bloqueo de base, ¿sabes? Y él bien, súper bien. ¿Y esto te da garantías de...? No hay garantías, no hay estudios, porque en los reportes que había, clásicamente, pues han sido de ciclistas que han usado también sustancias Ujú. durante sus entrenamientos. Em, tenemos que tener un registro de qué le pasó a todos los ciclistas del Tour, por ejemplo, que no usaron sustancias, que no se doparon y tal, y qué tal les va. Hay mucha gente que vive muy bien, que no tiene ningún problema. ¿Entiendes? Sin embargo, si vemos la ciencia a día de hoy, la ciencia que hay publicada te dice que tanto no es bueno. Es decir, en la homeostasis, en el punto perfecto está la clave. Si te pasas de ejercicio... Yo creo que está mal hecho el estudio, sinceramente. Bueno, primero porque, claro, cuando ya hace muchos años salió un estudio que decía que la velocidad óptima de carrera para que tú tengas mejor condición física, o sea, comparaban a muchos quintiles de corredores, ¿no? Y los que iban más o menos a 6:30 al kilómetro y que corrían unos 20 kilómetros a la semana eran los que vivían mejor. Entonces, claro, yo soy un poco más rápido y me gustaría pensar que tengo mejor salud que alguien que es más lento, ¿no? Pero no, la ciencia no lo avala. ¿Y tú crees que está eso por estudiar, digamos? Eh, Siendo políticamente correctos. y yo creo que es más, depende de cómo se entrene.
O sea, porque ¿qué pasa? Que normalmente un corredor más rápido hace otro tipo de entrenos. Series. ¿Me entiendes? Y no necesariamente le pone mucha atención a entrenar no solamente el cuerpo, las piernas, sino también el corazón. El corazón es un músculo. O sea, y esto yo he hablado con muchos deportistas. Ayer en consulta tenía uno ¿cómo se llama? Que le estaba diciendo. Esto es lo mismo que cuando uno va al gimnasio y solo trabaja la parte de arriba, ¿no? Se ve igual, ¿no? O sea, tienes una parte muy fuerte arriba y luego unas piernitas que dan vergüenza. Pues lo que le ha pasado a este chico era algo parecido. Siempre entrena alta intensidad, entonces su corazón no se relaja bien. Porque hay una curva que es el volumen que tu corazón bombea según la frecuencia cardíaca que obtienes. Ok. ¿Me entiendes? Y más o menos pasados los 160 latidos, se pierde volumen. ¿Me entiendes? O sea, el corazón ya no es capaz de llenarse completamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso son teorías mías, ¿eh? Pero me encantaría hacer un estudio, me gustaría tener financiación para hacer, para hacer un estudio que demuestre que de repente, si las personas entrenan adecuadamente, no tienen por qué tener los problemas que suele tener la gente que se quiere saltar etapas. ¿Me entiendes? Porque si tú logras entrenar a tu corazón a menores pulsaciones, el corazón se va a relajar mucho más suavemente. Claro. Va a aumentar su volumen. No va a necesitar frecuencias cardíacas tan elevadas. O sea, tú has visto que hay gente que corre a 130 latidos mientras tú estás a 155. Claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque su corazón se relaja mucho mejor. O sea, en vez de ir rápido, se relaja. Entonces, ¿qué pasa? Que le da más tiempo a la aurícula a vaciarse sobre el ventrículo y no se acumula la sangre en la aurícula, generando más presión en la aurícula, que como tiene una capa muy débil de músculo, o sea, muy más pequeña de músculo, puede terminar dilatándose y creando la fibrilación auricular y todas estas cosas que le pasan a los deportistas. A deportistas que hacen mucho volumen. Pero es una teoría mía. Está bien. Aquí quiero escucharlas todas las teorías yo. Lo que me gustaría saber también es cuál es tu teoría acerca de poder correr 10 kilómetros. Cuando alguien sale a correr y corre 10 kilómetros, para muchas de las personas que nos estarán viendo o escuchando será un hito, ¿no? Conseguirlo. Yo creo que la especie humana está diseñada para que eso sea una tarea fácil. No te digo que lo hagas a 30 minutos o 35 o 40. Digo que correr 10 kilómetros sin parar no debe ser un hito para nadie. Es decir, ¿tú crees que todo el mundo tiene que ser capaz de correr 10 kilómetros? Tendría que ser capaz. Lo que pasa es que el estilo de vida que hemos adoptado ¿cuál es la media, o sea, en kilómetros de desplazamiento diario que hacen las personas al trabajo? No lo sé. Muy poco. No sé, ¿cuánto crees que sería? ¿Tienes el dato? No, yo no. Yo tampoco. Pero, o sea, si te pones a pensar, o sea, no es una gran distancia. La puedes hacer a pie. Sí. La mayoría de personas pueden ir a su casa a pie. Hablan de caminar 10.000 pasos diarios. Y yo creo que eso es muy poco también. O sea, es mejor que nada, siempre. Cualquier cosa es mejor que nada. Pero 10.000 pasos... ¿Que son 8 kilómetros o 10 kilómetros? Entre 8 y 10 kilómetros. Sí, claro. Pero tendrías que ser capaz de hacerlo siempre. Lo que pasa es que no nos estamos moviendo. Tomamos el autobús, usamos las escaleras mecánicas, usamos el ascensor, ahora los patinetes eléctricos. O sea, no hay movimiento, no hay actividad. No hay movimiento. Entonces, hacer 10 kilómetros parece una osadía. ¿Me entiendes? Pero si todos los días hiciéramos ejercicio, como debiéramos, como nuestra especie está diseñada para moverse y recolectar, buscar y recolectar. Y ahora ya no lo hacemos. O sea, yo creo que la sociedad ha avanzado, ha evolucionado mucho más rápido que la especie, nuestros organismos en sí. O sea, a nuestro organismo le falta adaptarse a no tener que moverse tanto. Pero... Tiene que evolucionar el ser humano. Pero evolucionar o involucionar. Involucionar, porque... Evolucionar para poder tolerar este estilo de vida de refinados y de comida accesible en cualquier momento. O sea, porque ahora claramente no los toleramos. Y... O sea, también
perdemos mucha capacidad, ¿no? O sea, yo a veces, o sea, me comparo con animales, ¿no? O sea, tú ves que un león siempre está fibrado y está en el zoológico, sigue estando fibrado y no se mueve casi nada. Ujú. En cambio, tú dejas de ir al gimnasio un mes y has perdido... 3 días y ya dices, mierda, ya estoy acumulando grasa. Exactamente. O sea, no sé, supongo que tendríamos que evolucionar un poco más para que no necesitemos hacer actividad física, pero actualmente nuestra especie requiere actividad física. Ujú. Y hay subtipos. Tú conoces gente que no hace nada y está mucho más fibrada que gente que está yendo al gimnasio siempre. Ujú. La genética, hay privilegiados, existen. Yo, doctor, te conocí porque me habló de ti P2Follow, gran amigo y ha estado aquí también en el podcast. Pitu tiene un corazón fantástico y es un gran amigo de sus amigos, pero también tiene un corazón fisiológicamente fuera de lo normal. Yo le hice la pregunta cuando estuvo cruzando España de Cádiz a Girona, al Cap de Creus, qué opinaba su cardiólogo acerca de lo que estaba haciendo y si no era una locura y no era peligroso para él. Y él me dijo, mi cardiólogo, que eres tú, me ha hecho todas las pruebas y no ha encontrado nada. Y se reservó su opinión, ¿no? Porque cuando he hablado con él, le he dicho de que no hay datos como para recomendar o no recomendar. De hecho, toda la ciencia dice no recomiendes. ¿Me entiendes? Pero luego ve gente que se dedica a cruzar de costa a costa Estados Unidos, corre todos los días tirando de un vagón, ¿sabes? Que lleva 100 sus cosas. kilómetros al día. Sí, sí. Sí, y no están adaptados para ello. O sea, lo que la gente se olvida es de que todo el mundo conoce más a Pitufolo ahora de los últimos años que de antes, pero Pitufolo lleva 10, 11 o 12 años corriendo, Ujú. ¿me entiendes? Ujú. Y corriendo 12, o sea, tanto tiempo, o sea, que ya corre 100 kilómetros por semana, creo, no sé. Estoy seguro que si hace 40 le entra un ataque, ¿me entiendes? Debe correr muchísimo él. Y está adaptadísimo a correr, y siempre corre por sensaciones, y siempre corre lento. Salvo cuando hace una maratón o un reto, o sea, hace últimamente hace muchos retos también, Ujú. ¿no? Pero claro, su organismo se ha adaptado para ser muy eficiente a esas velocidades, su corazón también, o sea, su corazón no se resintió después del reto de hacer el Camino de Santiago. O sea, le hice estudios de formación miocárdica, que son para ver si hay daño subclínico en el corazón. Nada, le puse un holter, nada, no hubo nada. Era como si hubiera un día más en la oficina. Qué fuerte. Y tiene un corazón muy simétrico. O sea, no es un corazón que tiene las aurículas más grandes que las demás. O sea, tiene un corazón que se ve bien, Ujú. que tiene muy buena pinta. Y cuando le preguntas de qué hace, o sea, cómo entrena, no sé si él te lo ha dicho. Él no ve el reloj, no ve la frecuencia. Él sabe los ritmos y sensaciones bajas, esté tranquilo y ya está. Ujú. ¿Esa es una clave para tener un corazón sano también? ¿Entrenar a un ritmo que puedas estar tranquilo? Aquí hay más ciencia. Pues mira, el método noruego de larga distancia, o sea, lo que hacía Christian Blumenfeld, por ejemplo, para ser campeón del Ironman y tal, era 70-80% del trabajo en zona 2. ¿No? Peter Attia en este libro también menciona que estaba viendo el equipo de ciclismo, no me acuerdo cuál, y también, o sea, habla mucho sobre la zona 2, la importancia de tener una buena base antes de tratar de disparar ¿cómo se llama? De aumentar tus capacidades mm, de mayor intensidad. Es decir, entrenar mucho volumen Exacto. y luego específicamente, pues a lo mejor entrenar en HIIT o Lactato, HIIT, tal, claro. más Claro, pero arriba. ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que yo veo en consulta? Gente que está haciendo series y no corre ni 15 kilómetros por semana. O sea, si mantenemos un poquito la relación, lo único que podrías hacer en series sería, pues, si corres 15 kilómetros por semana, máximo kilómetro y medio. Pero ya ves que están haciendo 3 por 1000, 6 por 1000. O sea, ¿me entiendes? No me acuerdo quién, la otra vez me dijo que estaba haciendo un reto del 30 por 400. 30 por 400. Y le pregunté, ¿y cuántos kilómetros haces por semana? Me dijo, unos 20. O sea, ese entrenamiento claramente no es para él.
O sea, si yo se lo doy a, no sé, a un conocido, a Roger Sanz, eso es nada para él. Pero Roger hace doble entrenos cada día y hace muchísimo volumen, ¿me entiendes? Pero no para una persona que no está haciendo estos volúmenes. Y también depende de la edad. Cuando tú tienes 20 años, tú te recuperas echándote en una hamaca una siesta y ya está listo para el siguiente entreno. Ujú. Pero cuando tienes 30, tienes que tú entrenar tus capacidades de recuperación y al final tu capacidad, tu rendimiento va a depender de tu genética claramente. O sea, hay gente que es muy privilegiada de la manera que se puede recuperar, pero sobre todo de cuánto seas capaz de recuperarte, Claro. porque si no, no sumas. O sea, el que mejor se recupera, más suma. Porque si tú entrenas sobre fatiga, no sumas. Es decir, muchas veces es mejor no entrenar y recuperarte que sobreentrenarte. Que sobreentrenarte seguro. Que sobreentrenarte seguro. Si tú te sobreentrenas, te va a pasar como clásica, esta historia la vas a escuchar. Gente que lleva corriendo en la diagonal, por ejemplo, 3 4 5 años y siguen al mismo ritmo. Hay días que se sienten bien, que les salió todo bien, y días que no están tan bien. Mm. Cuando tú entrenas bien, tú sabes que a 130 latidos este es tu ritmo, a 140 este es tu ritmo, a 150 este es tu ritmo. Todos los días son iguales. Y si algún día tú ves que a 140 latidos, por ejemplo, estás yendo más lento, tú dices, algo me está pasando. No he dormido bien, o puedo haber pillado un virus, ¿me entiendes? Pero lo normal es que tú siempre tengas la misma sensación a la misma intensidad. Ujú. ¿Y qué le pasa a esta gente? Si esta gente siempre entrena en zona 4 o 5, no se recupera. Entonces, los días que está recuperado rinden mejor. Los días que están fatigados rinden peor. Y a la larga, en 3 años siguen corriendo al mismo ritmo. ¿Cuántos conoces así? No es normal no progresar. Tienes que progresar. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? Lo de Verdelis es una locura. Eso te iba a decir, porque Es una locura. Verdelis, por ejemplo, ella hace maratones, ultramaratones. Es increíble su caso, además, desde hace relativamente poco tiempo de entrenamiento. pasó de maratón a 100 kilómetros en un año. Y, o sea, ella tiene una facilidad para recuperarse brutal. Definitivamente tiene que haber un componente genético extraordinario, ¿sabes? No es normal. ¿Me entiendes? Lo de Pitufolo lo veo más normal. Es decir, Verdelis tiene un componente diferencial que es Sí, genético, bueno, es... sobrehumano. No habrán humanos similares, pero definitivamente tiene una capacidad de recuperación brutal, ¿no? Y una eficiencia y todo. Yo conozco datos de ella que no te puedo comentar, pero yo me encantaría poder estudiarla incluso más, porque no es normal. O sea, o sea, yo creo que genéticamente, o lo que hizo, porque ella entrenó atletismo cuando era pequeña. Lo que hizo de pequeña lo ha ayudado hasta ahora. Habrá tenido cambios, modificaciones epigenéticas que se han mantenido, no lo sé. Pero a lo que quiero llegar es que no es a lo que la gente debe aspirar a hacer, ¿no? Porque Verdelis, si tú me dices que Verdelis solo se dedica a correr, vale, se puede entender. Pero ella además es empresaria, madre de 8 hijos, o sea, es Influencer. claro, o sea, eso es lo normal. ¿Me entiendes? Porque si Verdelis corriese, durmiese 16 horas, corriese, podría llegar a hacer eso. No cualquier persona, pero algunos lo alcanzarían su nivel. Qué bestia eso, ¿eh? Yo creo o sea, que hay dos cosas. Una que es el esfuerzo que le pones para conseguir un resultado, esfuerzo de entrenamiento, esfuerzo de comida, esfuerzo de lo que sea. O sea, la pirámide es, en la base, constancia, disciplina y humildad. Constancia y disciplina, tanto Pitufolo como Verdelis son constantes y disciplinados. ¿Me entiendes? Humildad lo digo, no es el caso de ellos, pero humildad lo digo porque lo digo por aquella persona que va a empezar a correr, ¿no? Y tiene 20 años y piensa que va a ir más rápido que la señora de 65 que está al lado. La señora de 65 lleva corriendo 10 años. ¿Me entiendes? No le vas a ganar. No sé si me entiendes.
Te entiendo perfectamente. Hay que saber cuál es tu nivel, porque si tú sobreentrenas no sumas. En cambio, si tú entrenas a tu nivel, progresas y eventualmente le ganarás, como es lógico a los 25 años, a una señora de 65, ¿no? 100%. Hemos hablado de cuál es la mejor comida para el corazón. La mejor comida para el corazón, Hemos dicho cuál es la mala, pero no la buena. la mejor es la que te guste, La que te haga feliz. la que te haga feliz, la que saque lo mejor de ti, pero que no esté procesada. No, pero dime un alimento que sea muy bueno para el corazón. Mira, se decía clásicamente que el aceite de oliva extra virgen, pero si tú hablas con el doctor Esselstyn, te dice ningún aceite es bueno. Entonces, ya no sé. Las nueces y los frutos secos, quizás. Los Estaba frutos pensando rojos. en las nueces, yo. También. O sea, nadie critica las nueces y los frutos secos. ¿Cuán de importante es la suplementación para tener un corazón sano? ¿Que realmente es interesante tomar omega 3, coenzima Q10, espirulina y todas estas cosas, o realmente estamos tirando el dinero? Volvemos a la pirámide del deportista. Venga. Vale. Constancia, disciplina, humildad. Siguiente peldaño, esfuerzo. Siguiente peldaño, recuperación. Si tú haces un gran esfuerzo, necesitarás recuperarte. Luego, los otros tres los tengo un poco mezclados, que es nutrición, hidratación y sueño. No sé cuál es más importante que el otro. Pero el último es la suplementación. El último, o sea, si no has hecho todo lo anterior, ¿dónde vas suplementándote? No sé si me entiendes, Claro. ¿no? Y aparte, la pregunta es, ¿necesitamos que los suplementos vengan de fuentes, o sea, de pastillas y cosas así? O sea, las macadamias tienen magnesio, fósforo, calcio, ¿me entiendes? Las legumbres tienen cromos, sílice, ¿me entiendes? O sea, o necesitamos comer mejor. Es decir, menos pastillas y más comer mejor. Exacto. O sea, la pregunta es, ¿comes 3 veces a la semana legumbres? Yo no. ¿Y qué esperamos? ¿No? ¿Comes frutos secos cada día? Eso más o menos. ¿Llegas a tus 5 frutas y verduras al día? Eso sí. ¿Me entiendes? O sea, quizás tendemos que en vez de fijarnos en la suplementación, fijarnos en si lo estamos logrando, si hemos incorporado a nuestra dieta. ¿De acuerdo? Íbamos a hablar de dieta, ¿no? Sí. Pues si hemos incorporado a nuestra dieta las cosas que necesitamos tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú me preguntaste antes qué opinaba de las dietas y yo lo que opino de las dietas es de que si te le van a dar o sea, escrito lo que tienes que comer, cómo preparártelo y tal, eso es muy poco probable que tú lo puedas mantener en el tiempo. En cambio, si tú sabes que tienes que cada día intentar comer frutos secos, cada día intentar comer verdura de hoja, sobre todo, por ejemplo, yo doy pequeños tips para bajar el colesterol en la consulta, ¿no? Uno de ellos es, o sea, por ejemplo, tú vas a comer arroz o pasta, son refinados. El carbohidrato refinado te va a elevar el índice glicémico, o sea, tienen alto índice glicémico, te van a elevar el azúcar en sangre y vas a tener más triglicéridos y colesterol. Pero si tú sabes que vas a comer eso, podrías también comer algo de verdura de hoja que solo tiene fibra y no tiene carbohidratos, con lo cual conseguirás ralentizar la absorción, ¿me entiendes? Y disminuir ese pico de glicemia. Es decir, en lugar de tomarte unos espagueti, hazte una ensalada de pasta. Soy poco fan de la ensalada de pasta, pero esto es por gusto, ¿eh? O sea, por mi gusto. Pero digamos, si yo me voy a comer unos papardela, el ragú, imagínate, están súper buenos, Qué ricos. ¿me entiendes? Pues antes quizás empiezo con una ensalada, como un antipasti, ¿sabes? Entonces esta ensalada lo que va a hacer es llenar de fibra el estómago para poder hacer una asimilación más lenta y que tenga menos índice glicémico, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es una de las cosas que yo recomiendo. Otra es, trata de picar frutos secos. ¿Por qué? Porque los frutos secos son grasas. Tienen una digestión muy lenta. O sea, las grasas tú no las absorbes. O sea, el cornflakes, por ejemplo, el cereal industrial,
O sea, tú lo comes y desaparece tu estómago en 30 o 60 minutos y ya tienes hambre de nuevo. Porque es azúcar, prácticamente es 90% azúcar. Es decir, hay pequeñas cosas que podemos implementar en nuestro día a día que pueden mejorar muchísimo. Claro. O sea, si tú ya sabes que tú eres un gran deportista, vas a necesitar proteína, vas a necesitar grasa, vas a necesitar antioxidantes, hombre, frutas, verduras, aumentalas. Ujú. O sea, yo lo veo más natural. Y ahora, pues si fueras, o sea, un súper deportista de élite, pues, o sea, si estás en el nivel de que has hecho todo bien, pues recién ahí considerar la suplementación. Pero el omega 3 lo podemos conseguir en la dieta. Ya. La enzima Q10. No sé dónde está, pero, o sea, sinceramente no te puedo hablar mucho de la coenzima Q10, porque lo último que, o sea, en cardiología se trató de buscar si esto podría ayudar a que las estatinas sean mejor toleradas o no. Y al final salió como que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, bueno, nada. ¿Sabes? Entonces no, ahí no tengo opinión. ¿Cuál es el... Dentro de la pirámide esta me has puesto estas tres cosas que eran dormir. Sueño, hidratación y nutrición. Vamos a por ello. Sueño e hidratación. Bueno, el sueño está claro. El sueño es fundamental. Es donde tú te recuperas. ¿Sabes? Tú tienes que llegar al sueño profundo para liberar hormonas de crecimiento, para poder empezar la reparación de tejidos. ¿Me entiendes? Es en ese momento por la noche cuando el cuerpo se Claro, y regenera. luego en la fase REM también pasan muchos procesos que al final son de autorreparación, housekeeping, le podríamos decir. Ujú. Si tú no tienes esos procesos, pues no te vas a recuperar. Y para un corazón sano tenemos que dormir 8 horas. Eh, Teóricamente, sí. Con los estudios de longevidad también se dice que hay que dormir 8 horas o más. Más de 8 horas. Bien. O Pero no sea, recuerdo yo haber podido dormir más de 8 horas desde que era un niño pequeño. mira, yo este año yo estoy tratando de aumentar 1 hora. O sea, si yo logro promediar 30 días o 7 horas, habré cumplido mi objetivo del año. Yo hay una frase que tengo después de haber hecho muchos podcasts con muchos profesionales del sueño y de la salud, que es, básicamente no te pongas el despertador para despertarte, ponte el despertador para irte a dormir. Entonces, te pones el despertador a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 11, y te despertarás después de 7, 8 horas, al cabo de un tiempo, entiendo, y que tu cuerpo ya estará mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor necesitaríamos tener un poco más de educación o de higiene, de De decir, sueño, sí. vamos a dormir antes o No, yo he tenido, yo, olvídate. yo he tenido casos de sobreentrenamiento y arritmias, o sea, no solamente de deportistas, sino de arritmias también, por falta de sueño. O sea, hubo una época, en la época del Fortnite, en la época del Fortnite había muchos chicos que tenían extrasístoles, arritmias, claro, estaban deprivados de sueño, se quedaban jugando hasta las 3 4 de la mañana. Es decir, gente que duerme poco también tiene afecciones Claro, cardíacas claro. graves. Ujú. Entonces, yo me acuerdo de un futbolista que tuve, ¿cómo se llama? Que venía de Francia y vino con su mamá, me acuerdo. Y cuando le dije que lo que yo creía que le estaba haciendo daño, pues su mamá le empezó a gritar y todo en la consulta. Pero básicamente lo que quedamos y lo que le cambió la vida fue cargar el móvil fuera de la habitación. O sea, dejarlo cargar fuera de la habitación sobre las 9 10 de la noche. ¿Por qué? Para que no tengas la tentación de mirarlo. Sobre todo el Instagram, tú lo coges y ves un post y ya has visto 15 en lo que no te has dado ni cuenta, ¿no? Y yo nunca he tenido TikTok. Me dicen que es peor, ¿no? Desde el punto de vista de un cardiólogo, ¿dormir con el teléfono móvil al lado enchufado es malo? No sé si desde el punto de vista de un cardiólogo, yo encuentro que si tú tienes un problema de sueño, o sea, si tú tienes ¿sabes lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Si me lo explicas? Vale, normalmente cada vez que respiramos y cogemos aire, Ujú. el corazón se acelera mínimamente, o sea, ¿Sí? son milisegundos, o sea, no es algo que tú puedas notar.
¿Me entiendes? Vale. O sea, si lo mides con un caliper, sí que lo notas. Y en un electrocardiograma, ¿vale? Y cada vez que expiras, va más lento. ¿Me entiendes? Si inspiras así de profundo, o sea, podrías llegarlo a notar. ¿Vale? De hecho, si tuviéramos un electrocardiograma, te podría decir, y vas a ver cómo baja la frecuencia y sube. O sea, en algunos casos, sobre todo los que están muy estresados, sí, la respuesta es muy amplia. También, o sea, es ciencia, ¿no? El hecho de concéntrate en la respiración para volver a un estado cardíaco. De hecho, ahora he visto muchos anuncios de estos que dicen entrena tu variabilidad de la frecuencia cardíaca con estos ejercicios de respiración y tal. No sé a qué llega, porque, o sea, claro, puedes modificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero si esto va a tener un impacto posterior en que puedas dormir menos y ser igual de saludable o algo así, no lo sé. Okay. ¿Sabes que, o sea, para mí siempre son, o sea, algo funciona si tiene un resultado que se puede medir una variable dura, tipo menor mortalidad, menores hospitalizaciones, Vale. mayor calidad de vida. Okay. No, o sea, si me dices, te baja el colesterol 10 miligramos por decilitro, pero te vas a morir igual. Okay. ¿Me entiendes? Que hay medicamentos que hacen eso, ¿eh? Que bajan el colesterol, pero no te modifican tu expectativa de vida. No todos son, o sea, las estatinas lo que hacen es estabilizan la placa de ateroma y bajan el colesterol, y a través de cómo bajan el colesterol no puede calcular su potencia. ¿Me entiendes? Pero actúan a nivel de la placa de ateroma, estabilizándola, evitando que progrese tan rápido. O sea, reduciendo su progresión como mínimo, y en dosis muy altas podrían llegar a detener la progresión de la placa de ateroma. Entonces, volviendo un poco al tema de la comida, habíamos Ahora estamos en el sueño, pero no sí, fui sí, por la rama. pero es que en un momento vamos a por el sueño, ¿eh? El sueño y la hidratación, pero has hablado del colesterol y tengo en la cabeza esos yogures, esos productos que nos anuncian con el corazón ahí palpitando, ves en 3D, boom, 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 el corazón sano, ves las arterias que parecen eso un tubo lleno de grasa o un tubo perfecto. ¿Eso es verdad o nos están engañando? Eso baja el colesterol, sí. Pero yo no he visto ningún estudio que disminuya la mortalidad cardiovascular o los infartos o las hospitalizaciones o lo que llamamos MACE, que son Major Adverse Cardiovascular Events, que puede ser un ictus, una embolia o lo que sea. Vale. Sí que baja el colesterol. Yo no lo recomiendo. ¿No? No, gasta tu dinero en otra cosa. O sea, hay frutos secos también que bajan el colesterol, ¿sabes? Hay frutos secos muy buenos. Como por ejemplo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta comprarlos en Casa Ruiz Granel, ¿sabes? De las macadamias estas, más grandes y gorditas, pero son bastante caras. Los anacardos cruz, o sea... Ser respetuoso y cuidar tu corazón es más caro. Depende en qué entorno vivas, ¿no? Si estás en el campo, ¿no? No, o sea, si supongo, o sea, hay cosas que no sabemos, ¿no? Es mejor una verdura eco que una verdura no eco. Es mejor, o sea, no lo sé. Bueno, entiendo que para tu corazón es mejor vivir en una montaña suiza con Claro, pero, Heidi que en Nueva York. claro, pero eso es por... ¿viste el documental de Netflix de las zonas azules? Sí. Bueno, he visto algo. Ya, has visto que, o sea, que coinciden que donde hay gran longevidad hay gran, o sea, gasto energético. Claro. ¿No te acuerdas de las abuelitas de 90 años que subían y bajaban escaleras como si nada? O sea, se mantienen activos. Ahora, ¿conseguirán ahí verduras eco y tal? No lo sé. No lo vi todo tampoco. Volvamos al tema del sueño. Entonces, estamos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos este parámetro que, o sea, sabemos que tu corazón se acelera y se enlentece, ¿me entiendes? Entonces, durante el sueño, más o menos, tú tienes la misma actividad. Entonces, los relojes ahora cada uno a su manera, porque esto va a su manera, o sea, si lo hacemos con un holter, hay parámetros que se han estudiado que son normales y otros que no. Pero cada dispositivo, si tú tienes un Oura Ring, si tú tienes un Whoop, si tú tienes un Garmin, un Apple Watch o lo que sea, van a tener su parámetro que es distinto. Okay. O sea, el valor es tuyo, único para ese dispositivo. Pero lo que te interesa es la tendencia. Entonces, mientras mayor sea tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, más recuperado, descansado estás y menos es tu
tu estrés corporal y además mayor es tu salud. Hay estudios en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que en el Holter medían la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cuando había una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca coincidía con más hospitalizaciones. Yo tengo una aplicación, te la puedo enseñar. Sí. Pero este es solo frecuencia cardíaca. Sí. En reposo. Variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Ves? A ti te da un número que sería 38. ¿Qué reloj es? Un Apple Watch. Ok. Este es tu valor para el Apple Watch. Yo te muestro el mío, está en torno a los 100. Y tú dirás, vaya, qué baja está la mía. Y no es así. Porque aquí no se está midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca con un electrocardiograma. Okay. Donde tú tienes una línea, que tú ves el puntito y el puntito. Tú lo estás haciendo con el espectro de luz. Y tu arteria puede ser más gordita o más fina que la mía. ¿Me entiendes? Entonces, primer mensaje, no se comparen con su pareja, no se compare. O sea, es tu valor. Tú compárate contra ti mismo. O sea, la tendencia que tienes. O sea, si ahora tienes 38 y mañana tú tienes 45, pues hombre, estarás más recuperado. ¿Me entiendes? Qué bueno. Es decir, que todos los dispositivos que tenemos para medirnos, en los que muchas veces nos obsesionamos con esas métricas, no deberían tener tanta incidencia en nuestro estado de ánimo, a lo mejor. Mira, yo no usaba como quien se obsesiona con el peso de la báscula. No, yo no usaba nada. O sea, no me gustan los collares ni nada. No usaba nada. Pero desde que tengo mi Garmin, o sea, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un parámetro que realmente me ayuda a decidir si es un momento para entrenar fuerte o para quizás tomártelo más suave. Y la verdad que va muy bien. O sea, si el valor de variabilidad de la frecuencia cardíaca está en el rango normal, yo hago un entrenamiento normal. Si está muy bajo, es momento de parar y decir, vale, quiero salir, pues me lo tomo con calma, porque mi cuerpo me está diciendo que no está listo. Claro. Y ahí vienen las lesiones, vienen los momentos complicados. Hidratación. Pues hidratación, según la OMS, hay que llegar a cantidades ingentes de agua. 3 litros por... Sí, y 5 también, he leído por ahí, ¿sabes? Okay. A ver, básicamente lo que tenemos que evitar es que el riñón concentre mucho. O sea, básicamente, si tú miras el color de tu orina, tienes que mantenerlo en amarilla clara. Ni blanca, ni cargada. O sea, básicamente, no Sprite y no Nestea. ¿Me entiendes? Qué bueno. Y ahora, si tomas remolacha, ya. te va a salir... Depende del color de tu orina, sabes si estás... bien hidratado, ¿no? Sí. Okay. Si es un casi blanco... Estás sobrehidratado. ¿Y eso es malo? Sí, podría, porque cuando estás sobrehidratado, o sea, aunque tu riñón reabsorba todo lo que puede de sodio y electrolitos y demás, va a haber algo que está perdiendo más de la cuenta. ¿Y si está más amarillento? Ahí estás concentrando muchísimo la orina, estás forzando mucho tu riñón. O sea, tú tienes mucho que tirar, pero poco medio de transporte, por decirlo así. ¿Y qué es mejor si tienes que elegir uno o el otro? Ninguno, a la mitad. Vale. ¿Sabes? Yo es que tiendo a beber mucho. Sí, normalmente es mejor, sobre todo si haces deporte, porque los deportistas sudamos más. No solo eso, tiene que renovar mucho los tejidos. Y hay muchos productos de desecho que tienen que irse. Ok. Vamos a por... Hemos hecho esas 3 diferencias y me gustaría cerrar la tercera, que es el estrés. O sea, cerrar la conversación con cómo el estrés es también uno de los causantes de un ataque al corazón o un problema cardiovascular. Pues, ¿te acuerdas que te comenté antes sobre los picos de ansiedad, ¿no? Que siempre vienen a las mismas edades, ¿no? Sobre los 25 o 30 años y sobre los 45 40 años. Pero, por ejemplo, es raro que alguien de 60 años
te venga por palpitaciones y ansiedad y tal, ¿no? Entonces, Porque ya están más tranquilos. claro, pues ya lo tienen, ya saben cómo es la vida, ¿no? A los 25 o 30 años es cuando la gente espera que te conviertas en un hombre de familia, o sea, que ya no seas tú el hijo de alguien o el joven, ya eres el señor, por decirlo así, ¿no? Ya tú te estás comparando con lo que han hecho tus padres. Lo mismo en el caso de las mujeres, o sea, ya es como que ya no te ven como la jovencita, te ven como la señora, como la, ¿no? Y tú te estás comparando con que, ok, mi padre ha ganado todo esto y tú a los 25 o 30 años ya crees que tienes que tener lo mismo que tus padres han acumulado en todo este tiempo, ¿no? Más o menos así. Claro. Y también porque es cuando empieza la salida al mercado laboral, ¿no? Que tú tenías unas expectativas súper altas, o sea, ok, yo voy a ser ingeniero y voy a construir, y luego terminas, bueno, lo que hacemos casi todos, o sea, contestando mails y... no. Y tirando para adelante. Sí, mientras buscas, o sea, decides cuál es tu camino, ¿no? Intentando llenar horas hasta que puedas salir a correr. ¿No? No sé. Yo he tenido muchas conversaciones. Ayer tuve una conversación interesante con un chico también, 30 años tenía, ¿sabes? Y le decía, ¿no? De que yo llegué a la conclusión de que la vida es como un juego así de Mario Bros, ¿no? Tú empiezas y el nivel 1 te parece difícil, pero cuando estás en el 3 y vuelves a empezar el 1 te parece fácil. Y cuando estás en el 8 sabes que el 9 va a ser más difícil, pero ya tienes confianza de que ya sabes jugar el juego y que lo vas a descubrir. 100%. ¿Me entiendes? Porque si tú comparas lo que eran problemas para ti en los 17 años, ahora te partes de risa. Claro. Entonces, el hecho del estrés y la presión y todo esto afecta mucho más también a nuestro entorno cardiovascular. Claro que sí, te baja el HRV, para empezar. Que eso... No, y aparte es que yo siempre digo que el corazón es un soldado, o sea, la cabeza manda. O sea, yo veo gente que tiene o sea, por ejemplo, a mí me vienen por palpitaciones, ¿no? Extrasístoles. Hay casos así rapiditos que te digo de cómo el cerebro domina tanto el corazón, ¿no? O sea, extrasístoles ventriculares súper frecuentes. Los extrasístoles son activaciones prematuras del corazón a destiempo. Pero si ocurren mucho, pueden hacer que el corazón no se contraiga bien y pueda tener una disfunción. Se llama cardiomiopatía, o sea, taquimiocardiopatía. ¿Me entiendes? Ok. Y tenía una paciente que estaba, le puse medicación, le puse de todo y seguía con más de 10% en el Holter, ¿no? ¿Y sabes cómo se le fueron? ¿Cómo? Le pidió a su marido el divorcio. Fuera medicación. ¡Qué bestia! Y de estas, no es, o sea, te he contado una, pero tengo 3 o 4 iguales. Es decir, que nuestra mente Domina el corazón, sí. y nuestros sentimientos... También me acuerdo de una chica que puso un bar y estalló una pandemia, no sé si te acuerdas. Más o menos. Entonces tenía extrasístoles muy, muy, muy heavies y tuvo medicación, tal, y a ella también le funcionó mucho entrenar. O sea, empezó a entrenar, a hacer deporte y bajó mucho los niveles de extrasístoles y también pudimos quitarle la medicación, solo por entrenar el corazón. Qué fuerte. ¿Y temas amorosos? También. Hay una patología que se llama Takotsubo, que es el síndrome del corazón roto también. ¿Y eso? Un estrés emocional generalmente ocurre en mujeres, pero son más mayores, ¿sabes? 45, 50 años, ¿no? Y súbitamente hacen que el corazón... el mecanismo es que hay una descarga de catecolaminas tan fuertes que no solamente hacen que el corazón cambie de forma, sino que se hinche como un globo y se deja de contraer. Entonces, cuando llega a urgencia parece que es un infarto, pero luego lo ves y no es un infarto. Es como que literalmente, como si alguien hubiera hinchado el corazón y se hubiera quedado así petrificado. Qué fuerte. Es decir, que podemos tener situaciones psicosomáticas o psicológicas que nos afecten directamente a nuestro corazón. Sí, al corazón, sí. ¿Y las emociones? Están en el cerebro. Depende con quién hables. ¿Contigo?
Es que preguntarle a un cardiólogo dónde están las emociones me produce mucha... Es que yo creo que el cerebro es el gran integrador, ¿no? Sí. O sea, porque, no sé, las emociones, ¿dónde empiezan las emociones? O sea, No lo sé, pero yo cuando por ejemplo, me ha tú... dejado mi novia, tengo un dolor en el pecho, tío. Ah, sí, ya te entiendo. ¿Te entiendes, doctor? Eso viene por el corazón, pero por ejemplo, si las emociones, ¿no? Vas a hacer una triatlón, ¿no? Vale. Y estás en En el box de línea, salida, en la ¿no? línea de salida, ¿no? Y Las emociones las tengo en el culo y me cago. también. Pero cuando sientes la brisa del mar, o sea, como que sientes el agua fría, todo eso, yo diría, no sé, son más sensoriales también, ¿no? Sí. Pero el dolor en el pecho. Mucha gente puede estar visualizándolo ahora, ¿no? Mira, el estrés. A ver, aquí yo tengo varias teorías. Perfecto. Varias, porque esto también me encantaría probarlo, pero no se puede porque nadie lo va a financiar. Pero Bueno, este podcast lo escucha mucha gente, a lo gente mejor. que trabaja con el ordenador, ¿vale? Suele tener contracturas a nivel pectoral, cervical, dorsal. ¿Me Ya. entiendes? Sí, Y es sí. por la posición. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, entonces, por ejemplo, yo tuve mi primera contractura. O sea, esto es gracioso porque fue mi mujer la que me hizo el diagnóstico, porque claro, yo tenía 28 años o 29, no me Pero acuerdo. es médico tu mujer. Sí, pero estaba en el sofá y decía, me duele el pecho. Dije, voy a tener una pericarditis. Cogía aire, le echaba, dije, "Joder", le digo, es que me duele el pecho de verdad, vamos a urgencias. Y mi mujer me hizo así, me dijo, "Ah, seguro es una contractura, ya, el cardiólogo con infarto, me dice. Sabes que tu mujer nunca te toma en serio. Y, y, le, y claro, o sea, me dolió más y me quedé pensando de una máxima en la cardiología que es, si tocas y duele, nunca es el corazón. El corazón no lo tocas. Entonces, claro, si tú ves la lista de la tabla de causas de dolor torácico, están las contracturas musculares, pero pues en la parte que nadie lee. Pero son súper comunes. Ahora, el problema es que tú digas, no, es una contractura y tienes un infarto. O sea, ahí, Claro, cuidado. claro. Es que ahí te iba a decir. Cuando te duele el brazo, ¿el síndrome de un infarto cuál es? El síndrome de un infarto es variable. O sea, hay gente que no siente nada y hay gente que te lo describe clásicamente, ¿no? Sensación de muerte inminente, ¿no? Cortejo vegetativo, que es que tienes esa sudoración pálida con una sensación de frío y tal, medio nauseosa a veces, ¿vale? Con un dolor que es normalmente aplastante o como quemazón, pero sobre todo como un peso, ¿me entiendes? Ese sería el clásico. Pero si tú le preguntas a la gente que le ha dado un infarto, pues la mitad o menos te lo describirá así. Y la otra mitad te dicen, pues tenía ganas de eructar. Era un eructo que no se me iba y se sentía rara, entonces fue al hospital y ¡pum! ¿Me entiendes? ¿Y puede ser un síntoma que venga durante unos días? Sí, eso también ocurre, porque muchas veces yo no sé, siempre decíamos que era como que la placa está que se cierra, que se abre, que se cierra, que se abre. Como que se te mueve un diente, ¿no? Claro, sí, pero sí, es como que a ver, lo que está claro es de que si tú al hacer esfuerzos sientes que algo te molesta en el pecho y que al reposo mejora, mejor que te vean. ¿Me entiendes? O sea, que estás caminando y te viene un dolor y que tienes que pararte, mejor que te vea un cardiólogo. Que a lo mejor es una chorrada, pero mejor que te veamos. Más vale prevenir. Exacto, ¿no? Pero luego también, o sea, ¿por qué te tendría que doler el pecho súbitamente de la nada? O sea, ¿me entiendes? Si te duele el pecho y sobre todo, a ver, si tienes 15, 20 años, difícil. Pero pasado el periodo de garantía, o sea, por encima de los 35, mejor que te vean. Porque uno nunca sabe. Joder, Doc. Ahora me he quedado No, y yo. aparte, o sea, 35 años sin factores de riesgo, difícil también. Claro, ¿es hereditario también este tema? A mí me O sea, gusta más pensar que es familiar. O sea, siempre te van a decir que es hereditario, pero a ver, si tu papá comía mal, si no hacía deporte y te ya. inculcó esos valores, lo más probable es que sea familiar. Es decir, tu familia te inculcó a hacer las cosas de una manera que te llevan al mismo camino Mm, que lo que pasó a tu papá. ¿Me entiendes? mm. Y eso lo quiero dejar en claro porque muchas veces te dicen, mi papá tuvo un infarto a los 55. Ok, si hubiera sido a los 35 o menos, te diría, tiene un componente genético seguro, probablemente. Pero a los 55 puede ser más adquirido. Es decir, tu papá fumaba,
tu papá no comía nunca ensaladas ni frutas, ¿me entiendes? Normal que le dé un infarto, no sea deporte y tal. Pero si tú no fumas, comes bien y haces deporte, no tiene por qué pasarte lo mismo. Qué bueno. ¿Me entiendes? Sí que hay casos familiares y genéticos, pero no son la mayoría. La mayoría son al revés, son adquiridos. ¿Y el tema de las drogas? No te puedo recomendar ninguna. Ya. O sea, en la sociedad hay muchas drogas. Y hay colectivos que usan más drogas o sea, ahora he estado conversando mucho con un amigo porque le contaba que tengo pacientes que, claro, que no saben lo que se meten. Ni la cantidad ni qué. O sea, no tienen idea. Literal. O sea, es como te dicen, sí, es que voy a fiestas donde hay de todo. Me han contado que a veces se ponen polvos ahí y les dan vuelta. ¿Me entiendes? Claro. Claro, entonces, ¿pero qué quieres que te diga de las drogas? Sí, no, claro, o sea... No, un poco el hecho de si hay una relación muy directa en alguien que puede tener un ataque al corazón Sí, consumiendo cocaína, por ejemplo. cocaína y metanfetamina están muy relacionadas. A las dos. Ahí en edad precoz. Sí. Porque la sobredosis de algo así es un ataque al corazón Pero normalmente son más... o un fallo renal o un fallo... No, cuando tienes sobredosis de cocaína causa más una arritmia maligna y muerte súbita, más que un infarto en sí. ¿No? Pero el consumo regular de cocaína y metanfetamina sí que puede dar aterosclerosis acelerada y ese tipo de cosas. Entonces sí, cuando tú ves alguien de 35, 40 años que tiene un infarto, y si preguntas muchas veces te dicen sí. Cocaína sobre todo. Pero la metanfetamina es peor todavía, yo te diría. He visto más, o sea, mujeres jóvenes que tengan infartos, como metanfetaminas, lo veía mucho en el hospital. Metanfetaminas que son éxtasis, pastillas. Éxtasis, M, cristal también. Wow. Doctor, ha sido un placer hablar contigo. No sé si quieres añadir algo más para que tengamos todos en la fórmula del éxito Sí, un mira, corazón sano. yo quiero, o sea, a ver, sabemos que tenemos 3 enemigos de la salud básicos, que sería sal, azúcar y sedentarismo, ¿no? Y lo que no hemos hablado, que nos faltó, es el hecho de que cómo comenzar a hacer deporte. ¿Me entiendes? Porque hay que hacerlo. Todos tenemos que hacer deporte. Entonces, ¿te acuerdas que me dijiste la gente que dice que yo no podría correr, no me gusta correr? Sí. Claro, es quizás porque no lo has intentado, porque realmente, no porque no lo hayas intentado, sino porque no lo has intentado de la manera que debes. Porque tú tienes una capacidad que probablemente hoy por hoy no sea más que caminar rápido o caminar simplemente. ¿Me entiendes? Pero si tú quieres llegar a correr, tienes que entrenar a tu capacidad. Y una manera fácil, o sea, yo te puedo hacer un test V2 Max, decirte tu zona 2, 3, hacerte un programa de ejercicio y todo eso, eso lo puedo hacer. Pero una manera rápida de saber cuál es mi capacidad de ejercicio es mantente haciendo un trabajo lo más intenso posible mientras seas capaz de conversar fácilmente. ¿Me entiendes? Y no se te ocurra hacer una hora, que se te va a hacer eterna, de golpe. O sea, empieza con 20 minutos y va añadiendo 5 minutos cada vez. Si logras tener la regularidad de hacerlo 3, 4 veces por semana, tú vas a ver que, por ejemplo, hoy día empiezas y estás caminando en 20 minutos, qué sé yo, pues 2,5 kilómetros. Vale. ¿Vale? Vas a ver que en 1 o 2 meses el cuerpo te va a pedir intentar caminar, correr, ¿me entiendes? Y habrás hecho 4 kilómetros. ¿Me Qué buena entiendes? sensación esa, ¿eh? Claro, y luego, eventualmente a los 6 meses, lo normal, no importa la edad que tengas, que lo hagas corriendo, ya sea lento si quieres, a 8 minutos kilómetros o como quieras, ¿me entiendes? Pero estarás corriendo los 20 minutos y los 30 minutos, porque esa es tu capacidad que la vas a progresar. Ahora, si tú quieres imitar al resto, ahí está el problema. Dice, no te va a gustar correr, porque no es tu capacidad. Si tú entrenas a tu capacidad se desarrolla y progresas. Y no ir saltándote de etapas, ¿no? Exactamente. O sea, Saber... no puedes compararte con Pitufolo. No puedes correr una maratón en un mes. No, yo tengo 2 años corriendo y si Pitufolo me invita a un entreno, tiemblo.
Claro. ¿Me entiendes? O pacto con él, le digo, tú vas a hacer recuperación. O sea, ¿me entiendes? No se me ocurriría. Hay un nivel, una diferencia de capacidades brutales. Yo puedo acabar maratones. ¿Me entiendes? Pero para él, o sea, con tantos años corriendo y tantos años desarrollando su propia capacidad, estoy años luz. O sea, él está años luz de mí, perdón. O tú de él también, por abajo. Claro. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias por habernos dado también muchos tips que nos llevamos, me llevo, de deporte, nutrición, salud, al fin y al cabo. Y también un poco quería invitarte también para que hablásemos de algo tan importante como esto, ¿no? Que cerramos un poco la conversación como la hemos iniciado. No sé si tienes algún dato más acerca de eso, de que las enfermedades cardiovasculares son las que producen más muertes al cabo del año. Es la causa número 1 y lo sigue siendo. Pero también es la causa, es lo más fácil de prevenir. Es que o sea, tú no sabes si te va a venir un cáncer por genética o lo que sea, pero la enfermedad cardiovascular se puede prevenir. O sea, yo animo a todo el mundo a que se mueva, que haga deporte, que no importa que no corras 10 kilómetros ahora. Pero si este mes estás moviéndote más que el mes anterior, ya has ganado algo. ¿Me entiendes? Qué bueno. Y el deporte, si lo haces bien, siempre paga y es agradecido. Y eso, o sea, cuando tú haces bien el deporte, te sientes bien. No las primeras 2 semanas. Las primeras 2 semanas son las que cuestan. Pero luego es que tú dices, ¿por qué estoy en una cinta viendo nada, ¿sabes? Una ventana por 1 hora? Porque luego te vas a sentir mejor. Claro. ¿Me entiendes? Y luego pagará. O sea, luego pagará. Pero sí que siempre paga. Gracias por venir. De nada. Placer. Encantado de que me hayas invitado. Gracias.